Capítulo 6. La creación espiritual y la organización. El mundo tiene amplia evidencia, incluyendo las escrituras, que testifica que los espíritus existen y que hay otra vida más allá de esta. Hay muchos libros que hablan de experiencias paranormales o experiencias cercanas a la muerte. Conozco personalmente a varias personas que han sentido la presencia de espíritus, han visto espíritus o han sido espíritus porque murieron y regresaron. Hay tantos testigos sobre la veracidad de los espíritus que la evidencia es abrumadora. Solo pregunta, eventualmente te encontrarás con alguien que ha tenido una experiencia espiritual. Por lo tanto, voy a omitir dar evidencia del mundo espiritual e ir directamente a las creaciones espirituales. Niños espirituales. Las escrituras enseñan que los espíritus son descendientes de padres celestiales. Pero esto plantea un dilema. ¿Cómo puede un ser físico dar a luz a una entidad espiritual? Primero, debemos recordar que los cuerpos resucitados, aunque físicos, son de alguna manera diferentes a nuestros cuerpos terrenales. Y segundo, el espíritu está hecho de materia. José enseñó que el espíritu es materia. No existe la materia inmaterial. Todo espíritu es materia. Ahora pongamos esos dos conceptos juntos. ¿Alguna vez has oído que eres lo que comes? Bueno, para el propósito de nuestra discusión, cambiemos un poco ese dicho. Tus hijos están hechos de lo que comes. Usamos elementos comunes de la tierra para construir y sostener nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos usan el polvo de la tierra que se deriva de los alimentos que comemos y lo organiza a través de procesos biológicos para el crecimiento, el mantenimiento o la reproducción. Cuando una mujer queda embarazada, parte del polvo de la tierra que ingiere en forma de fruta, pescado, encurtidos y helado se usa para sustentar su propio cuerpo y parte se usa para organizar el crecimiento del niño dentro de sí. Pero en el caso de los seres celestializados, ¿qué pasaría si un alimento ingerido no fuera el alimento físico tal como lo conocemos? ¿Qué clase de ser se crearía si el alimento de los padres estuviera compuesto de una sustancia más refinada? ¿Y si la comida fuera espiritual? En este caso, la descendencia sería espiritual. ¿Y qué podría ser exactamente el alimento espiritual? No tengo idea, pero es algo para pensar. La creación espiritual. Las escrituras no entran en ningún detalle sobre la creación espiritual. Con respecto a la creación espiritual, las escrituras simplemente declaran: y ahora estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque yo, el Señor Dios, creé todas las cosas de las que he hablado espiritualmente, antes de que existieran naturalmente sobre la faz de la tierra. Yo, el Señor Dios, había creado a todos los hijos de los hombres, y aún no es hombre para labrar la tierra, porque en el cielo yo los creé. La escritura anterior decía que todos los hijos de los hombres ya habían sido creados antes de la creación física. La creación espiritual debe haber tenido lugar antes de la creación física. Los espíritus, para habitar la tierra, ya estaban creados y listos para bajar a recibir un cuerpo mucho antes de que realmente lo hicieran. José Smith ayuda a traer más luz sobre la creación espiritual.
Note cuánto se pierde en la traducción del hebreo al idioma inglés. La primera oración en la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. José Smith enseñó: en hebreo, traducido por los traductores de King James, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero decía: en el principio la cabeza de los dioses produjo a los dioses. O como otros lo han traducido, la cabeza de los dioses reunió a los dioses. Más tarde, José Smith resumió el asunto. El dios principal convocó a los dioses y se sentó en un gran consejo para dar a luz al mundo. Los grandes consejeros se sentaron a la cabeza en los cielos allá y contemplaron la creación de los mundos que se crearon en ese momento. Y se unieron e idearon un plan para crear el mundo y probarlo. Esto suena bien hasta ahora. Todo tiene sentido. Creo que el rompecabezas es bíblica y científicamente sólido. La creación espiritual de animales y plantas. El Gran Consejo determinó cómo se organizarían los espíritus. La evidencia de esa organización celestial se puede ver aquí en la tierra, porque la vida en la naturaleza es predecible. Cada entorno tiene formas de vida predecibles. A veces se descubren nuevas formas de vida exóticas que viven en áreas donde la vida no debería poder existir, como prósperas colonias de gusano en las profundidades más profundas del océano, donde el agua tóxica sobrecalentada brota de las chimeneas. Ha habido formas de vida que se encontraron previamente en el registro fósil y luego se descubrieron vivas, como el pez celacanto o el árbol ginkgo. Estos se llaman fósiles vivientes. Se ha descubierto vida en lugares de extrema presión, incluso a 2 millas de profundidad en la corteza. ¿Por qué la vida querría vivir allí? Esa vida estaba diseñada para vivir allí, o tal vez se adaptó a ese entorno. Los tipos específicos de vida necesitan tipos específicos de ecosistemas para sobrevivir. Cuando tomas los gusanos que viven alrededor de una chimenea hirviendo y los llevas a la superficie, mueren. Los bosques húmedos tropicales sustentan la vida que necesita un ambiente de selva tropical, mientras que en un ecosistema polar se sustenta la vida que necesita un ambiente polar. Con estos hechos en mente, los dioses organizaron los reinos vegetal y animal. Esto significa que los dioses deben haber tenido un conocimiento perfecto de cada organismo y todos los factores ambientales necesarios para su crecimiento y perpetuación. Creación espiritual del hombre. El hombre también tenía que ser organizado. Abraham describió algunos de los eventos que sucedieron en la preexistencia. Y separó entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que estaban con él: descenderemos, porque allí hay espacio, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan habitar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que Jehová, su Dios, les mandare. Y los que guarden su primer estado serán añadidos, y los que no guardan su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guardan su primer estado. Y los que guardan su segundo estado tendrán gloria añadida sobre sus cabezas por los siglos de los siglos. El primer estado fue cuando vivíamos como espíritus, que la mayoría de nosotros fuimos obedientes al Padre mientras vivíamos allí, ganándonos así el derecho de progresar al segundo estado, la mortalidad.
Los que fallaron mientras estaban en el primer estado fueron el diablo y sus seguidores. Fueron expulsados y ahora hacen todo lo posible para arruinar el plan del Padre y hacernos la vida miserable. El segundo estado, la mortalidad, requería dejar la preexistencia e ir a una tierra para recibir un cuerpo físico. El nacimiento nos hizo olvidar todo lo que sucedió en la preexistencia, pero el Señor prometió que no nos dejaría solos. Él enviaría profetas para ayudarnos durante nuestra prueba terrenal. La mortalidad significaba cometer errores. Los errores significaban imperfección. Y la imperfección significaba que nunca podríamos regresar a la presencia del Padre. Jesús sabía esto y dio un paso adelante para ayudar tanto al Padre como a nosotros. Para ayudar al Padre a ser un Dios perfecto, tanto en justicia como en misericordia, y para ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. El libro de Moisés enseña: pero he aquí, mi hijo amado, que era mi amado y elegido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. La mayoría de los espíritus acordaron seguir al Salvador, pero hubo unos pocos que lo rechazaron. Es posible que sintieran que si tenían que pasar por las pruebas de la vida terrenal, no tendrían éxito. Es posible que supieran que si tenían que ir a una tierra y olvidar su primer hogar, no regresarían. Entonces, otro gran espíritu de poder y autoridad se adelantó con un plan alternativo. Lucifer dijo que descendería, sería hijo de Dios y redimiría a toda la humanidad. Pero si lo hacía, recibiría la gloria. Cuando llegó el momento de elegir entre el plan de Jehová y el plan de Lucifer, los espíritus se juntaron, se contaron los votos y Lucifer perdió. Cuando Lucifer vio que su plan fue rechazado, se enfureció, se negó a alinearse con Jehová y fue arrojado del cielo, llevándose consigo muchos espíritus enojados y engañados. José Smith y Sidney Rigdon describieron la caída de Lucifer en la siguiente visión. Y esto también vimos y testificamos, que un ángel de Dios que estaba en autoridad delante de Dios, que se rebeló contra el Hijo unigénito a quien el Padre amaba y que estaba en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado perdición, porque los cielos lloraron por él. Era Lucifer, un hijo de la mañana, y vimos, y he aquí que ha caído. Ha caído incluso un hijo de la mañana. Y vimos a Satanás, esa serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios y trató de tomar el reino de nuestro Dios y su Cristo. Lucifer engañó a muchos espíritus o inteligencias. De hecho, una tercera parte de las huestes del cielo siguieron a Satanás. El Señor dijo que la tercera parte de las huestes de los cielos se apartó de mí a causa de su albedrío, y fueron derribados, y así vinieron el diablo y sus ángeles. Los espíritus que quedaron en el cielo se organizaron entonces para bajar a la tierra. Es importante notar que todos los espíritus que quedaron en el cielo fueron aquellos que aceptaron a Cristo. Estos espíritus acababan de pasar por una gran prueba de su lealtad y se encontraron dignos de pasar al siguiente nivel de progresión, la mortalidad. Entonces,
Al mirar a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, debemos recordar que en algún momento, hace muchos milenios, todos aceptamos a Cristo. Aunque todos elegimos seguir a Cristo, no todos nuestros compromisos o habilidades fueron los mismos, incluso en la preexistencia. Nuestras capacidades y compromisos eran y son muy diferentes. Todos vinimos aquí para que nuestra experiencia terrenal sea puesta a prueba para ver si conservaremos nuestro segundo estado. Sin embargo, las Escrituras enseñan que algunos fueron preordenados para cumplir llamamientos específicos en la tierra. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. El Señor dijo lo siguiente acerca de los escritores de la Constitución de los Estados Unidos de América: y con este propósito he establecido la Constitución de esta tierra, por manos de hombres sabios que levanté para este mismo propósito. Muchos han dicho que la creación de la Constitución estadounidense fue un milagro, tanto por las circunstancias que llevaron a su creación como por los grandes hombres involucrados. El apóstol Pablo enseñó a los primeros santos de Éfeso que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él en el amor. Dios sabe en qué condiciones enviaría a todas las personas. En otras palabras, Él sabe cuáles serían las familias, razas y naciones de los hombres en la tierra. Dios sabe todas las cosas. Él conoce el futuro, incluso hasta el final de los tiempos. Resumen. La creación espiritual se puede resumir como un proceso de 2 pasos. Primero, las formas de vida resucitadas procrearon espíritus a su propia imagen. Segundo, los espíritus fueron organizados para ir a una tierra a recibir cuerpos físicos. Este no fue un proceso de la noche a la mañana. Teniendo en cuenta la gran cantidad de espíritus que han estado en este planeta, desde animales hasta plantas, humanos y dinosaurios, creo que la creación espiritual requirió eones y todavía está en proceso. De hecho, la creación espiritual es realmente un proceso continuo, una creación que es eterna.